Buenas tardes. Les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que se organiza desde la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Angélica Rico y seré quien modere esta mesa titulada Protección de la Niñez y Adolescencia, perteneciente al programa de Maestría en Política Pública e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, y bueno, que ahorita voy a presentarlas. La doctora Emilia Cristina González Machado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del SNI. Entre sus líneas de investigación destacan los contextos socioeducativos, juventudes y proyectos interculturales. Y también me tocará a mí ser comentarista. Mi nombre es Angélica Rico Montoya. Soy docente investigadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales e Interculturalidad de la URC, periodista y corresponsal de conflicto armado en Chiapas, maestra en Desarrollo Rural, doctora en Investigación Educativa y también, bueno, perteneciente al SNI Nivel 1. Además de nosotras, que estamos aquí y que les damos la bienvenida, van a presentar 3 trabajos los estudiantes de la Maestría en Política Pública e Interculturalidad. Les informo que la dinámica de trabajo es que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para poder realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Voy a dar 10 minutos y bueno, avisar un poquito antes de los 10 minutos para que ustedes finalicen sus ideas. Esto con la idea de cumplir con el tiempo que se nos está pidiendo que hagamos. Les recuerdo que no hay réplica, tristemente, aunque queremos que ojalá en algún momento ya el coloquio pueda también tener la posibilidad de que haya un poquito más de diálogo con ustedes, pero en este momento no hay réplica, por lo que las recomendaciones, sugerencias y retroalimentación, pues será para que ustedes lo puedan revisar y analizar con sus propios directores de trabajo terminal. Y bueno, para iniciar con nuestro evento del día de hoy, les damos la bienvenida a Abel García y a Lorena Citlari Morelos Sánchez, que son estudiantes de 4º semestre, quienes presentarán su trabajo titulado La explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México, un desafío para la política de seguridad pública 2020-2024. Adelante, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctoras. Buenas tardes, compañeros. Hablaremos del problema de la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México, un desafío para la política de seguridad pública 2020-2024. Este trabajo se desarrolló dentro de la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, siguiendo la línea de investigación Género, Derechos Humanos y Discriminación y Racismo. A continuación, los exponentes seremos la compañera Morales Sánchez Lorena Citlali y un servidor, Abel Ramírez García. Cabe hacer mención que el director docente de trabajo terminal fue la maestra Pedraza Alcántara Edna Zulma, miembro de la Universidad Rosario Castellanos. Comenzaremos hablando del diagnóstico de la explotación sexual comercial infantil. La explotación sexual, definiremos la explotación sexual comercial infantil, que es la que involucra la explotación de menores en actividades sexuales remuneradas como la trata de menores, turismo sexual infantil y producción de pornografía. México es un país de origen, tránsito y destino de estas víctimas de trata de personas, además de ocupar el segundo lugar en turismo sexual. La Ciudad de México funge como un lugar de origen, tránsito y destino para las víctimas. En cada alcaldía de la Ciudad de México existe al menos un lugar donde se practica la explotación sexual comercial infantil. Se estima que entre 16,000 y 20,000 niñas y niños y adolescentes están sometidos a la esclavitud sexual en el país. 70,000 de estos niños y niñas son sujetos de explotación sexual, de los cuales 50,000 son explotados en zonas fronterizas. Dentro de los primeros meses de la pandemia, el consumo de pornografía infantil aumentó en 73%. Aproximadamente hay 200,000 personas dedicadas al trabajo sexual. El 90% son mujeres y niñas, el 85% no son originarias de la Ciudad de México y al menos 75% comenzaron a trabajar en la prostitución a la edad de 13 años. El 99% son víctimas de explotación por proxenetas. También se debe de reconocer que la explotación comercial infantil surge como una manifestación dolorosa de coacción violenta y violatoria de los derechos humanos
que de manera significativa aumenta a las niñas y niños. En nuestro país están reconocidos los derechos fundamentales de todas las personas y principalmente en su artículo 4, donde nos habla del interés superior del niño. También así existe la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes. A nivel internacional, las más importantes sería la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde ya los considera como sujetos de derechos. Al igual que la OIT, donde califica las formas más perjudiciales de trabajo infantil, estas incluyen la esclavitud, venta y trata de niños. En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, surge la pregunta de investigación, que consiste en lo siguiente: ¿en qué medida la normalización de la explotación sexual infantil y la debilidad institucional están relacionadas con su prevalencia en la Ciudad de México? Posteriormente, nos hicimos la hipótesis de que existe una relación entre la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México y la normalización del problema, así como la debilidad institucional. Posteriormente, tuvimos un objetivo, el objetivo general, que es analizar la relación entre la normalización del problema, la debilidad institucional y la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México. Derivado de esto surgen los objetivos específicos, que fueron 3, que es analizar las causas estructurales, culturales que contribuyen a la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México. Segunda sería identificar los elementos relevantes de la política de seguridad pública en el contexto de la explotación sexual comercial infantil. La tercera sería desarrollar una propuesta de política pública para abordar la explotación sexual comercial infantil, considerando los factores causales identificados y los elementos de la política sectorial de seguridad pública. La metodología que se usó para este estudio es la recolección de datos cualitativos y revisión de documentos y entrevistas semiestructuradas a actores clave, como fueron víctimas y extrabajadores de instancias gubernamentales. A continuación, seguiré exponiendo a la compañera Lorena Morales. Gracias. Buenas tardes. Ahora vamos a abordar nuestro objetivo 1, que consistió en analizar los factores estructurales y culturales. El primer factor que tenemos es el factor económico, en el cual tenemos como principal problema la pobreza en incremento, ya que esto hace más vulnerable a los niños. Por otra parte, tenemos la desigualdad social, que viene agravada por la globalización. Además, tenemos la migración desde localidades para buscar mejores oportunidades de vida. Aquí tenemos que cada año en México por lo menos hay 21,000 niños capturados por redes de trata para su explotación sexual. Por otra parte, tenemos los factores estructurales. En este caso, estamos hablando de la violencia y el maltrato familiar. Como consecuencia, podríamos decir que son las familias disfuncionales, también la desigualdad y los flujos migratorios, igual relacionado con el factor económico. También tenemos que la impunidad y el crimen organizado facilitan este tipo de explotación. Además, tenemos la falta de sensibilización social, es decir, la perpetua normalización a este tipo de explotación. Tenemos que cada año aproximadamente 21,000 niños y niñas son capturados por redes de trata de personas para su explotación sexual en México. También la explotación sexual comercial infantil en México está arraigada a factores culturales, donde las normas de género, especialmente en una sociedad con tendencias machistas, contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y a su objetivación sexual. Según los testimonios obtenidos en algunas comunidades indígenas, como la Maya en Yucatán y la Costa Chica de Guerrero, el intercambio de niñas por dinero o bienes materiales es común. Esto perpetúa esta problemática en forma de matrimonio precoz o trata infantil, un modelo de explotación sexual. Además, la normalización de esta explotación es un problema significativo, ya que existe tolerancia hacia la prostitución y la pornografía, pero un rechazo social hacia las víctimas. Aquí tenemos que la CNDH estima que el 93% de estas víctimas son mujeres y el 26% son menores de edad. De igual forma, se identificó la debilidad institucional, donde la corrupción e impunidad facilitan la actividad criminal. La trata de coordinación y capacitación resulta en ineficiencia en la protección infantil y la desconexión entre políticas y realidad conlleva una implementación inadecuada de medidas. Uno de los testimonios que obtuvimos es que decía la madre de una víctima, nunca me hacían caso, siempre me pasaban mi investigación, mi oficio de escritorio en escritorio. Son las palabras que expresó la madre de una niña de la alcaldía Venustiano Carranza, que desde el año 2020 hasta la actualidad no ha podido obtener justicia para su hija de ahora 14 años de edad.
Entre otros factores se tienen los avances tecnológicos y estamos refiriéndonos especialmente a las redes sociales y los videojuegos que han proporcionado al crimen organizado herramientas para reclutar a víctimas. Entonces aquí resulta interesante mencionar que en México más del 50% de los delitos cibernéticos están vinculados a la pornografía y la trata infantil. Además, que en nuestro país se produce más del 60% de pornografía a nivel global. En lo que respecta a nuestras propuestas de intervención, si bien se han mencionado los factores estructurales y culturales de este problema, es posible atenderlos con excepción de los factores económicos debido a su magnitud y también de que requiere de más recursos. Bueno, considerando las características específicas de la explotación sexual comercial infantil, tomamos como punto de partida la política sectorial de seguridad pública para la elaboración de nuestras propuestas de intervención. Esta política resulta interesante mencionar que está representada por el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 y tiene dentro de su objetivo principal cambiar el paradigma de la seguridad y también garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. Esto se logra mediante la prevención del delito, la sanción a los infractores y la reparación del daño a víctimas, lo cual da apertura al diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad, incluyendo de manera implícita la explotación sexual comercial infantil. En este contexto surge el proyecto de política pública al cual denominamos Proyecto Exicero, protegiendo la infancia, transformando sociedades, con el objetivo primordial de prevenir y erradicar la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México. Si bien este proyecto se apoya de 3 estrategias principales, justamente como lo mencionábamos, ¿no? Hay debilidad institucional, entonces se propone el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el combate a la impunidad y la sensibilización comunitaria. En primer lugar, para fortalecer a las instituciones, proponemos la capacitación permanente de todos los actores involucrados en la respuesta a este problema, desde los trabajadores sociales hasta el personal judicial y también a los policías. Esto puede asegurar que estén preparados con el conocimiento y las herramientas necesarias para abordar estos casos con sensibilidad y eficacia, especialmente cuando se trata de niños indígenas. Si bien una de nuestras entrevistadas decía, nunca me hicieron caso al momento de solicitar ayuda por lo mismo de que no me entendían. ¿Por qué? Porque yo hablaba el idioma maya. En cuanto al combate a la impunidad, se ha propuesto el fortalecimiento de las unidades especializadas mediante la asignación de recursos y una verdadera coordinación interinstitucional, fomentando el trato respetuoso a las víctimas. En este caso, nosotros sugerimos precisamente este fortalecimiento porque muchas veces las personas encargadas, como los jueces y fiscales, no tienen conocimiento de cómo tratar a las víctimas o cómo darles un trato al momento de llevar su caso. Entonces, la capacitación que deberían de tener debería de ser con enfoque de derechos humanos y género dirigidos a los infantes, así como la provisión de servicios de traducción y el acompañamiento cultural. Finalmente, la tercera estrategia se enfoca en la sensibilización comunitaria y en este caso planteamos el diseño de campañas educativas y de concientización donde se buscará informar a la sociedad sobre los peligros de este tipo de explotación y cómo pueden contribuir a prevenirla. Consideramos que la participación activa de la comunidad es fundamental para crear un entorno donde esta forma de explotación no tenga cabida, además de integrar mensajes en lenguas indígenas y también utilizar canales accesibles para estas comunidades originarias. Finalmente, la implementación de programas educativos en escuelas y centros comunitarios para promover el respeto a los derechos de los niños, la igualdad de género y la prevención del abuso sexual, adaptando materiales y metodologías educativas para contextos interculturales y multilingües. Como conclusiones, podemos decir que este estudio sobre la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México
Destaca la normalización del problema y la debilidad institucional como factores claves, además de subrayar la urgencia del diseño e implementación de políticas públicas que aborden los factores estructurales y culturales como la desigualdad, el machismo, la normalización del problema y la falta de recursos institucionales. También se recomienda fortalecer las capacidades institucionales para combatir la impunidad, implementar campañas de sensibilización, coordinar esfuerzos interinstitucionales y también realizar un monitoreo continuo del desarrollo de las actividades para garantizar el desarrollo de los objetivos intermedios, la efectividad de acciones y las oportunidades de mejora. El estudio aporta el conocimiento académico al integrar conceptos de normalización social y debilidad institucional y propone recomendaciones para influir en la agenda política y proteger a los infantes. La implementación de estas recomendaciones puede mejorar la gobernanza y el desarrollo social en la Ciudad de México, resaltando la importancia de la acción colectiva y la responsabilidad compartida en la protección de las generaciones futuras. Ustedes disculparán, pero por la premura del tiempo no pudimos presentar toda la investigación como los marcos, indicadores, además de profundizar la factibilidad y la viabilidad de la propuesta, ya que también incluso habíamos planeado la propuesta de evaluación y sobre todo nos hubiera encantado presentar parte de nuestra metodología, sobre todo la parte de las entrevistas a las víctimas y actores clave. Entonces, este sería toda nuestra investigación que se desarrolló durante el posgrado en Políticas Públicas e Interculturalidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Doctora, le cedo la palabra, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también, colega y amiga Norma Angélica Rico, gracias. Y muchas felicidades también a Abel y a Lorena Citlari, que nos comparten el recorrido de este trabajo, ¿no? Aprovechando un poquito el tiempo, ahora que lo escucho, que les escucho, incluso nos comparten esta presentación también elaborada, me queda mucho más claro todo el proceso, de repente podernos reducir tanto en un resumen escrito como en un corto tiempo todo el proceso, pues es todo un reto, ¿no? A veces es muy complicado. Las observaciones que yo les traigo por aquí responden a esta lógica, ¿no? De lo que pude leer en el texto. Ahora sí, con esta complementación, pues habrá que ponerla entre paréntesis, ¿no? Cada uno de los comentarios que yo pueda hacerles. Como bien les comentaba, me gustaría irme como cuestiones de forma y de estructura. Y por otro lado, como de fondo. El documento que a mí me hicieron llegar a través de la carpeta en Drive tiene áreas de oportunidad, ¿no? Considerar el uso, por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas en el título, ¿no? Van poniendo como una palabra y le van colocando como en mayúsculas. Quizás ese sea el formato que les indican. No lo revisé, pues, que fuera ese. Y bueno, este resumen, pues podría incluir, y lo tiene, ¿no? Tiene el objetivo, tiene los objetivos específicos, se plantean una pregunta, ahorita voy a hablar un poquito de la hipótesis también, lo justifica en el documento, nos van describiendo estas etapas, ¿no? De las que ustedes, más bien como estos herramientas, estrategias metodológicas, pero sí considero que es importante en ese sentido la estructura que les comentaba hace un momento, de en una primera parte del documento, que ahorita lo hacen con su presentación, ¿no? Que es, por un lado, la problematización social, pero también la problematización práctica, ¿no? Y la delimitación en el campo en el que ustedes
están contribuyendo a través de su trabajo de tesis, ¿no? Entonces, sí, la estructura, ahorita en la presentación lo incluyen, en el resumen no queda tan claro, ¿no? Desde mi impresión. Me hubiera gustado también, en cuanto al formato, cuando ingresamos a la parte, o sea, lo vamos fragmentando nuestro trabajo, pero es un proceso complejo, muy holística la investigación. Entonces, a veces el detenernos y estar reflexionando y masticando, asimilando todo lo que hicieron ustedes, que ahora lo dice la compañera de manera como muy rápida, también por la premura del tiempo, me hubiera gustado observarlo en el documento como por fases, ¿no? Incluso anteceder un ejercicio reflexivo sobre los aspectos epistemológicos, ¿no? Sobre esos aspectos de cómo conciben ustedes el aporte de estos conocimientos, porque llegan incluso, a propósito de lo metodológico, a diseñar una propuesta de incidencia en la agenda política, pero también en la propia comunidad con quien trabajaron. Eso, lo digo, voy a utilizar esta palabra, tristemente no lo veo en el documento. Ahorita que decía, no, los niños, las niñas, las comunidades indígenas, decía, no está por ahí, ¿no? No están estos testimonios de participantes, al menos descrito en el resumen. Entonces, es un resumen a modo de querer sintetizar, integrar todo ese proceso, pues daríamos cuenta de si ese problema social, práctico en política, pero también esa pregunta o esa incertidumbre que tenemos, ese gran objetivo que tiene que ver con la contribución. Sí, esas categorías, ¿no? Estas categorías, por ejemplo, su trabajo es muy relevante, es muy sensible. Aquí está la doctora que también no me dejará mentir, ¿no? Que se acerca mucho a acompañar estos procesos y resistencias de violencias estructurales, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado revisar con mayor detalle eso, ¿no? Porque hablamos de violencias, hablamos de política pública, pero hablamos de otra categoría que es lo intercultural. Y yo me hacía esas preguntas, ¿no? Yo me hacía esas preguntas cuando revisaba su trabajo, que estaría interesante también al menos definir estas categorías claves de su documento y de manera también en un par de líneas, ¿no? También está muy apresurado, pero sí autores y autoras que ustedes les ayudan a soportar este trabajo, ¿no? Este gran trabajo que ahora nos resumen de esa forma. A mí me gustaría, si tengo tiempo, doctora, yo me quedo pensando mucho también en la cuestión de formato, que luego dicen que es el fondo, ¿no? La palabra prevalencia que utilizan en su título, yo, del trabajo que hacen, que no es, pues es de las estadísticas, es una palabra que viene precisamente de las frecuencias de la estadística, incluso los verbos que utilizan, me parece que no corresponde en su diseño metodológico, que tiende más a esta interpretación, a esta comprensión profunda, a esta propuesta de incidencia en política. Me parece que el gran objetivo no nos queda corto, pues el objetivo principal de este estudio, dice, es analizar los factores estructurales y culturales que han contribuido a la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil. Ahí me parece que analizan, dicen, y se quedaría en un nivel descriptivo. Ustedes llegan a un proceso, así lo voy entendiendo ahora con la presentación, para lograr esta sensibilización comunitaria, se hacen un trabajo de corte participativo, infiero, ¿no? Entonces, sí, yo revisaría los objetivos, me replantearía la hipótesis, la leo para decir en qué la replantearía. Existe
una estrecha relación entre la prevalencia de la explotación sexual comercial infantil en la Ciudad de México y la normalización del problema, así como la debilidad institucional. Este proceso de relación, y proceso me refiero a este proceso de búsqueda, de encontrar estos hallazgos, de ir co-construyendo incluso cuando platican de la comunidad, de la sensibilización comunitaria, es cómo dan cuenta de esa hipótesis, ¿no? Y también por cuestión, ahí voy a aludir a un teórico de Argentina que me gusta a mí trabajarlo en política educativa, ¿no? Es César Tello. Entonces, César Tello nos hace un planteamiento muy interesante sobre los ejes epistemológicos, ¿no? No vamos a hablar de cuál es mejor que otro, solamente son ejes epistemológicos. Si partimos desde la indagación, ¿sí? Es decir, desde nuestra pregunta de investigación, esa es una lógica epistemológica. Y la otra, o sea, se contraponen. La otra lógica es de la certeza, que es una hipótesis. Entonces, yo les invitaría para que dialoguen, una vez que reflexionen también sobre estos aspectos epistémicos, oye, ¿realmente teníamos ya una certeza de lo que iba a ocurrir? Entonces, si la respuesta es no, mi sugerencia es eliminar la hipótesis y quedarse con todas las premisas teóricas que les ayudan a indagar y quizá construir posibilidades en el camino de esa gran interrogante que se plantea, ¿no? Porque son lógicas que se contraponen, o sería esto de la indagación, la incertidumbre, o sería esta que la hipótesis corresponde más a estas preguntas más cuantitativas, ya tenemos los datos y vamos a recoger otra vez un gran número de datos o a trabajarlos, y vamos a comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis es certeza. Esto pasa y lo queremos ir a confirmar. Y la pregunta, el interrogante es incertidumbre. Queremos ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esas son mis observaciones. No me quiero extender más, solamente felicitarles por el trabajo, por la gran relevancia que tiene. Sin duda, una gran aportación su trabajo de tesis, colegas. Muchísimas gracias, doctora Emilia. A mí también, fíjense, cuando leí el resumen, como que también me surgieron muchas dudas, ¿no? Había como muchas dudas, había como muchas preguntas en todo esto, y ahora cuando ustedes van y exponen y nos están explicando que ya es un trabajo terminado, ¿no? Ya es un trabajo terminado, ya no es de que a ver qué vamos a hacer o cómo les proponemos, qué tiene que ser. No, ustedes ya terminaron su trabajo, por lo menos de maestría. Lo digo por lo menos porque creo que su proyecto, su trabajo abre muchísimas posibilidades para continuar con estos estudios. Coincido completamente con la doctora Emilia, que es un aporte muy importante para los estudios de las infancias, en contextos de violencia, en contextos de exclusión. Es un aporte importante para las políticas públicas en torno a los jóvenes, a los adolescentes. Cuando hacemos revisión no existen datos, y ustedes lo dicen muy claramente, ¿no? Los datos que existen se invisibilizan a estas poblaciones, y bueno, es muy triste, y lo hemos estado viendo justo en las otras mesas también, que la presencia de los adolescentes está en la nada, en INEGI, o sea, porque bueno, pensando un poquito en que hablan de las infancias, pero sabemos que van cubriendo y que tristemente son procesos y trayectos de vida de estas niñeces y juventudes, ¿no? Llegan a la adolescencia, siguen siendo víctimas de trata, siguen siendo abusadas sexualmente, siguen siendo invisibilizadas ante las políticas, no existe una denuncia, no existe un protocolo, normalmente las vemos, ¿no? Y ocurre mucho esto que ustedes comentan de la invisibilización, la insensibilización de la sociedad, porque solemos verlas, ¿no? En Tlalpan, solemos verlas aquí en la Ciudad de México, hay una calle de La Merced, ¿no? Que vemos niñitas, jovencitas, que muchas vienen de las comunidades indígenas,
¿no? Que ustedes están mencionando y que, bueno, ya yo podría entrar ahí como en un debate hablando de esto de que venden a las niñas por una vaca y no sé qué, pues es mucho peor. Bueno, ya, eso no entraré en, eso es otra situación, ya tenemos que platicar de otro tipo. No lo metería como trata directamente, en algunos casos sí, por supuesto, violencia sí, pero bueno, la trata que llegan redes terribles y que yo creo que ustedes ya lo tienen identificado, incluso las redes de trata, las redes de prostitución, las redes que utilizan las redes de los medios de comunicación, que utilizan el internet, que utilizan las redes sociales para jalar niñas, para jalar niños, ¿no? Y que son igual llevados a otros países. O sea, es algo terrible y que la gente prefiere invisibilizar la problemática que incidir realmente. Entonces creo que su trabajo es muy valioso, de verdad, lo que están haciendo. Es valioso y qué lástima que no tuvimos oportunidad de escuchar sus testimonios, los testimonios de las víctimas, porque ustedes nos hablan de testimonios de víctimas, nos hablan de entrevistas, nos hablan de acompañamientos, nos hablan de números también, nos hablan de estadísticas, o sea, nos están haciendo un campo inmenso. Felicidades también a su directora de tesis, creo que vale mucho la pena, que me gustaría, por supuesto, me encantaría, yo creo que a la doctora Emilia también le gustaría poder revisar la tesis completa, ¿no? O sea, revisarla, verla, visibilizarla, compartirla, usarla para nuestros propios trabajos de investigación, que venimos en estas líneas también trabajándolo. Y es muy, muy importante que cuidemos el formato. Por eso creo que es importantísimo que podamos, que ustedes y su directora de tesis, su comité, y si quieren también nos pueden compartir a nosotros su tesis completa, ver que el objetivo, creo, coincido también que es un objetivo muy amplio, pero que además tenemos que decir, o sea, bueno, coincido en todo lo que dijo la doctora Emilia a nivel formato, ¿no? O sea, creo que es mucho más, o sea, lo que ustedes están diciendo en un objetivo va mucho más allá su estudio. Entonces, vamos, hay que ajustar el objetivo, hay que ajustar las preguntas de investigación, hay que ya están los resultados, ya más como que afinar muy bien su documento para que puedan titularse y para que podamos citarlos y podamos usar su trabajo en nuestros trabajos, que son tan importantes en los estudios, ¿no? Para los estudios de infancia, para CIPINA, que tiene ahí el sistema de protección de la adolescencia y la infancia, que yo creo que podría tener ahí esa tesis, para el programa Infancia, para Baja California que tiene, para el cuerpo académico de Chiapas. Creo que hay muchísimos espacios donde se debe de visibilizar todo este trabajo que han estado haciendo y que por supuesto está a la disposición de revisarlo con ustedes, de apoyarlos en lo posible, porque de verdad vale mucho la pena darle mucha presencia y esta visibilización de estos datos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les agradecemos los comentarios. Muy amables. Y efectivamente, perdone, y efectivamente, lo que ustedes comentan está en el documento. Todo está incluido. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Gracias a ustedes. Les agradecemos mucho sus comentarios y aportaciones. Si bien es muy poquito el tiempo, lastimosamente, es muy poquito el tiempo y hubiéramos querido presentar todo porque hubieron partes que no pudimos meter como tal, pero nos gustó mucho que pudieran comprender nuestro trabajo y también ahora pues la propuesta que ustedes nos dan, ¿no? De que incluso nos pueden apoyar para poder afinar los detalles finales de este trabajo, ya que, como bien lo mencionaban, es un aporte muy bueno porque estamos en 2024 y lastimosamente los últimos estudios en México pues se quedaron en el año 2009 por lo menos. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Entonces ahí estamos en contacto para seguir con ustedes y acompañándonos todas y todos. Claro, gracias. Sí. Bueno, compañeras, vamos a continuar. Jocelyn, ¿tú ya estás lista? Ya estás en casa, ya puedes presentar.
Sí, ya estoy lista. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces si quieres podemos empezar a presentar. Yo voy a presentarte. Bueno, a continuación, Jocelyn Ivette Gámez López, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado La estigmatización de las personas refugiadas sirias e iraquíes en la prensa internacional escrita. Adelante, Jocelyn. Por favor, comuníquenme cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. Claro que sí. Avisamos. Te vemos a ti, ¿eh? Solo te vemos a ti. Sí. A ver, me dice que ahí ya estoy compartiendo pantalla. ¿No lo ven? No, no se ve la No, pantalla. no. A ver, ya le estoy dando otra vez. Listo, creo que ahora sí ya se ve. ¿Dónde está el cargador? Bueno, mi presentación, ¿sí ya la pueden ver? Sí, ahora sí ya se ve. Perfecto. Adelante. La estigmatización de la población refugiada siria e iraquí en la prensa internacional escrita, informar para ayudar a quién. Ese es mi tema. Y bueno, justamente este trabajo de investigación tiene por hipótesis que las agencias informativas BBC y CNN divulgaron contenidos respecto a las personas refugiadas provenientes de Siria e Irak, los cuales probablemente reflejaron estigma, desestima y criminalización. Como preguntas de investigación, tengo justamente qué tanto BBC y CNN, mediante sus notas periodísticas textuales publicadas en 2015, ahí hay un error de dedo, 2015 y 2018, informan sobre los dos flujos de personas refugiadas. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento de la información entre el medio público, que es BBC, en comparación con el privado, que es CNN? Las publicaciones de estos medios contienen calificativos que desestiman, estereotipan, estigmatizan o deshumanizan a las personas refugiadas. Y por último, ¿alguna población refugiada tiene más cobertura que la otra? En el capítulo 1 analicé las relaciones internacionales y el efecto CNN. Justo parto del momento histórico de los años 80 en los que en una serie de conflictos armados que estaban sucediendo alrededor del mundo, el medio de comunicación CNN empezó a transmitir estos en vivo o parte de estos en vivo. Entonces, justo esta producción se tituló Efecto CNN. ¿Por qué? Porque tuvo un efecto en la política exterior y también en la formulación de política hacia el exterior, ¿no? De los actores involucrados. Debido al efecto CNN, se pudieron identificar zonas seguras en Bosnia, ¿no? La gente estaba justamente como ejerciendo presión para que se pudiera crear un canal humanitario y se pudiera justamente salvar a los civiles, a las civiles. También hubo presión para que hubiera transporte de menores hacia las zonas seguras y vemos a efectos como adopciones de infantes somalíes, ¿no? Que cuestionables lo son, pero bueno, son algunas formas en las cuales la población a nivel global tienen afectación de acción respecto a lo que están viendo en la televisión mediante el canal de CNN o lo que reproducen los medios nacionales a partir de CNN. Entonces, todos estos sucesos acontecidos en los 80s nos llevan a un replanteamiento del actuar en materia humanitaria, ya sea de los estados y de la población en general, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una aceleración en la formulación de política exterior y, por consecuente, una modificación de conducta de política, además de una perspectiva de algo se debe hacer, ¿no? Surgen estos dos conceptos que son mediapolítica y telediplomacia, que justamente apuntan al derrocamiento de una soberanía sacrosanta, es decir, en la que los estados impulsaban guerras o impulsaban conflictos armados y nada se podía hacer porque pues era soberano el estado, ¿no? Entonces, a partir de este momento en el que estos conflictos se ven
pues transmitidos en vivo, la soberanía se convierte en una soberanía, digamos, como más común, y el rol del Estado en el plano internacional, por supuesto, cambia. En este primer capítulo también apelo, o mi fuente de teórica es justamente Edman, con la cadena de la cascada de activación, en la cual explica la forma en cómo la publicación de las notas periodísticas afecta la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, llegando incluso pues a un plano internacional si se interpreta de esa forma. En el capítulo 2 Siria tienen que huir de sus países. Justamente en materia de Irak, es importante advertir que este conflicto armado surge a partir de la invasión estadounidense, hay una contrainsurgencia y también una violencia sectaria. Esta guerra es particular porque es una guerra interestatal, también es una guerra civil y a su vez es una insurgencia. Para 2014, un año antes del que yo estoy analizando, ya se habían justamente, uno de los 2 años que estoy analizando, ya se habían justamente identificado 260,000 personas refugiadas de esta nacionalidad. Y para 2014 también era la tercera nacionalidad con más arribos a la Unión Europea. Asimismo, la nacionalidad iraquí era la segunda en 2015 en el top de solicitudes de asilo en los 44 países más industrializados. Con estos datos quiero justamente impactar en la forma en cómo realmente era un tema muy, muy relevante para Estados Unidos, para la Unión Europea, porque estas personas ya estaban llegando a sus fronteras. En este mismo capítulo, pero en el apartado de Siria, la que titulo La mayor emergencia humanitaria, pues justamente parto históricamente de la primavera árabe, distingo que existe una guerra civil, una guerra regional, transnacional y también internacional. Es decir, al igual que en Irak, hay un montón de otros actores que están involucrados y que cada quien está justamente actuando conforme su interés. Y desde 2011 y hasta 2019 ya se habían desplazado y convertido en refugiadas 5.6 millones de personas. Y bueno, para cerrar ese capítulo, justamente yo lo que estoy compartiendo aquí son los datos de justamente las llegadas a la Unión Europea de personas refugiadas. Y en contraste, 2018 es el año en el que menos personas llegan a las fronteras. Entonces, es la razón por la que he elegido estos 2 años para estudiar, pues porque es un año en el que hay muchísimas personas refugiadas y luego es un año en el que disminuye, ¿no? Y eso también puede prestar al análisis. En el capítulo 3, justamente hago el análisis de las notas periodísticas. Durante todo este trabajo de investigación, analicé 192 notas escritas publicadas en su sitio web en el idioma original de publicación, es decir, en inglés. Investigué, analicé las notas de 2 años, ya les comentaba, 2015, en el periodo en el que más ingresos hay de personas refugiadas a las fronteras de la Unión Europea y de Estados Unidos, y 2018 en el que menos personas llegan a estas fronteras, y estudio 2 medios de comunicación, que es CNN y BBC. Entonces, bueno, en esta diapositiva ustedes pueden observar un poco como mi metodología, que es una metodología que yo diseñé con el fin de poder distinguir entre la cabeza, qué es lo que nos dice la cabeza, si realmente nos refiere a algún texto per se, o es amarillista, si las personas refugiadas son las personas principales en las notas, si se habla de ellas como un tema primario, secundario, terciario, entre otros muchos elementos para justamente concluir si la nota periodística tiene un tinte negativo, positivo o neutral, si se convierte en noticiable o memorable, ¿no? Entonces, justo lo que yo o mis hallazgos son los siguientes. Respecto a las personas provenientes de Siria en el 2015, CNN publicó notas, y este año se destaca por sobre 2018 porque este año es en el que más
notas con más tono negativo se producen, ¿no? Y recordemos que justo es el año en el que más personas refugiadas llegan a Europa y a Estados Unidos. Entonces aquí les pongo un ejemplo de, por ejemplo, lo que dice la cabeza de la nota, ¿no? Dice que justamente los europeos se están dividiendo mientras la crisis de personas refugiadas se está empeorando, ¿no? Entonces, como responsabilizando a las personas refugiadas de que los europeos se están dividiendo. Por otro lado, BBC en el 2015, cuando publicó notas acerca de las personas refugiadas sirias, lo hizo con la mención de la palabra crisis. Entonces, aquí pongo dos cabezas en las cuales, por ejemplo, en la primera dice la crisis de migrantes, el plan de Reino Unido para las personas refugiadas no es suficiente, ¿no? Dice el partido de este partido en específico. Y luego la cabeza que sigue es la crisis de Siria. Los primeros 1,000 refugiados han llegado al Reino Unido. Entonces, el uso de la palabra crisis, pues, es fundamental para entender lo que se publicó desde BBC en este año. Ahora, ¿qué dijeron los dos medios de comunicación sobre las personas refugiadas iraquíes en 2015? Bueno, CNN publicó notas y este año es el que tiene más confusión en el uso de los términos. Cuando se refieren a las personas refugiadas iraquíes, el medio de comunicación privado proveniente de capital estadounidense no sabe si son personas refugiadas, si son migrantes o si son desplazados. Y ocupa estos tres términos, los cuales no tienen la misma definición, no son equivalentes, como si fueran equivalentes. Hay una gran confusión en el uso de este término. Y, por ejemplo, aquí ni siquiera ocupan un término en esta cabeza de nota que les estoy compartiendo. Aquí dice, joven que escapó de ISIS, mis amigos fueron secuestrados. Entonces, o sea, ni siquiera ocupa alguno de estos términos, simplemente lo apela como si fuera un joven, ¿no? O sea, no se reconoce la violencia por la cual está atravesando, no se reconoce el secuestro que vivió de parte de ISIS y no se reconoce su figura de persona violentada. Por otro lado, BBC publicó 11 notas, a lo largo de todo este año solo publicó 11 notas sobre personas iraquíes y 5 de ellas se concentraron en hablar sobre personas sirias. Entonces, eso es realmente relevante porque aquí es una de mis primeras conclusiones. Efectivamente, una ola de personas refugiadas tuvo más atención de los medios de comunicación que otra. En este caso, las personas sirias tenían mayor foco de atención que provenía de los medios de comunicación analizados en comparación con las personas iraquíes, ¿no? Ahora, para 2018, CNN ya comienza a hacer una memoria histórica, no vemos como un cambio en el discurso, ya no ocupa la palabra crisis, y ya hace pues, ciertos recuentos históricos que intentan explicar el por qué las personas están saliendo de su país. Y, por ejemplo, aquí en la cabeza que les comparto dice cómo la guerra en Siria cambió el mundo, ¿no? O sea, como no es como Estados Unidos a través y Estados Unidos y sus aliados cambiaron el mundo de las personas sirias, ¿no? Es al revés, o sea, la guerra en Siria, ellos responsables cambiaron nuestro mundo. Y por otro lado, BBC hace una completa omisión del contexto y ocupa los términos migrantes irregulares y campos de migrantes. Eso es realmente, realmente importante. Migrantes irregulares criminaliza a las personas y por otro lado, campos de migrantes ni siquiera es un término que exista, ¿no? Para 2018, respecto a las personas iraquíes, el contenido de CNN vuelve a tener una confusión, les menciona como migrantes, a veces les menciona como refugiados, a veces les menciona como solicitantes de asilo, ¿no? Y, por ejemplo, esta nota me llama mucho la atención y creo que resume un poco de lo que se estaba publicando en 2018 en CNN, porque en esta cabeza de nota nos dice, migrante que era buscado por algún tipo de cargo, que era justamente el asesinato de un adolescente alemán, fue atrapado en Irak, ¿no? Entonces, o sea, no es una persona migrante porque en sí no existe una decisión razonada de quiero mejorar mi calidad de vida. Es una persona refugiada que tuvo que salir huyendo de su país
porque Estados Unidos y los aliados lo invadieron, ¿no? Entonces, al calificarle como migrante y luego como que está enfrentando el cargo de un delito, pues desde la cabeza hace que obviamente tenga un impacto en la persona lectora. Por otro lado, BBC publica el 16 de agosto una nota referente justo a este mismo tema que les estoy compartiendo, que se publicó en CNN, pero en comparación de CNN, BBC sí hace una presunción de inocencia, que la obligación del medio apelar a la inocencia de la persona en cuestión hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? No son los medios de comunicación un ente judicial para son las siguientes. Ambos medios de comunicación criminalizaron, estigmatizaron, deshumanizaron y estereotiparon, justificando que el migrante es una persona enojada, es una persona violenta, es una persona que va a destruir la propiedad privada, ¿no? Y eso obviamente en el discurso de Occidente se ve como una amenaza. Deshumanizaron y estereotiparon porque utilizaron el término migrantes y también hicieron de la nota un espectáculo, ¿no? Por lo tanto, hicieron de las personas refugiadas un espectáculo. Ahora, BBC apeló al apoyo económico de Reino Unido a través de las notas y en comparación con CNN. Por otro lado, CNN sí hizo mención de atentados terroristas ocurridos en estos 2 años entre la redacción de la nota, ¿no? Y justamente con esto, pues, una crisis de personas refugiadas fue inventada en los medios de comunicación, es decir, el término crisis se comenzó a utilizar en la agenda internacional derivado de que el discurso de los medios de comunicación hizo uso de este. Y bueno, eso es mi presentación. Voy a dejar de compartir para escuchar los comentarios de las doctoras. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Adelante, doctora Emilia, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctora, y muchísimas felicidades. Jocelyn, ¿lo dije bien? Jocelyn. Muchas felicidades por tu presentación. Realmente ahora sí que me fuiste atrapando, ¿no? Con esta disertación que haces. Y te voy a comentar antes de hacer de compartirte mis comentarios. El resumen que a mí me llega está muy concreto, muy concreto. No representa todo lo que, sí, es una hojita, menos de una hojita, ahí con 4 párrafos, 1, 2, 3, 4 párrafos. Y a partir de eso, pues, sí me quedé con muchísimas dudas, ¿no? ¿Cuáles serían estos criterios para entregar el resumen? Voy a hablar otra vez de la estructura, porque estamos en un espacio institucional, académico, y estás presentando también ya tu trabajo concluido, por lo que yo veo en tu presentación, ¿no? O sea, es lo que nos compartes ya, aun cuando el resumen no refleja eso que tú dices. Todo esto que tú nos compartes, te digo, a mí me atrapaste, yo estaba así, observando, tomando notas, porque das muchos elementos. Entonces, pues realmente el resumen sí invitaría para que tuviera un formato, pues, común, ¿no? O sea, un resumen debe de incluir el objetivo, debemos de abordar, definir las categorías clave, describir aspectos metodológicos del proceso metodológico y presentar algunos hallazgos, ¿no? O conclusiones. Serían así como estos elementos de un resumen. En tu presentación lo ves, entonces también como fue muy rápido, yo estoy conectada desde mi teléfono y está muy pequeñita la pantalla,
También tendré limitaciones, ¿no? En cuanto a lo que escuché y lo que pude observar. Otra vez, el acento está en la relevancia, es relevante, trae una aportación riquísima a tu trabajo, si bien desde décadas anteriores, aquí está la doctora que es más experta en esa temática porque es su campo de especialización. Ahí está, ¿no? En esto de las políticas públicas, incluso en esta delimitación de crisis humanitaria, de genocidios que vivimos, ¿no? Hay que decirlo, en estas guerras de alta intensidad, ¿no? De las que hablamos. Ahí están. Entonces, está muy bien lo que ahorita nos presentas, no corresponde a lo que nos presentan en el resumen, lo que yo pude observar. Ahora van con los comentarios a propósito de lo que nos presentas. Una vez más, este proceso de ir, que ya lo tienes, y lo tienes muy bien, yo no me metería con eso. ¿Yo con qué sí me puedo meter? Con estos minutos que tú me regalas, con tu presentación, y nos regalas con tu presentación, y es, a ver, vamos a organizar como por grandes bloques todo esto que tienes muchos datos, tienes muchos análisis, tienes categorías. Vamos a organizarlo, vamos a respirar y otra vez vamos a masticarlo, ¿no? Ahorita es un requisito presentar en el coloquio, muchas felicidades por ese avance. Ahora regresar una vez más al documento, pero regresar también a esas notas que tú has ido tomando, a todo ese archivo que tú estás registrando, a todas esas impresiones incluso y apuestas que tienes sobre esta delimitación de tu objeto de estudio. Para mí, este tipo de ejercicios, igual el que presentaron la compañera y el compañero anteriormente, son temáticas que nos surgen abordar desde los espacios académicos, desde nuestras propuestas investigativas. Y ustedes lo están haciendo, tú ya lo presentaste, Jocelyn, ya lo hiciste, ¿no? Y seguirás, como ahorita decía también la doctora, estos caminos teóricos, epistémicos, metodológicos para ir comprendiendo y con la promesa y con la esperanza, voy a utilizar la palabra, de contribuir para mundos mejores, para mundos otros, ¿no? O sea, vivir, de tener vidas vivibles, dirían por ahí también. Pero en este momento de tu trabajo es importante, siempre yo lo platico con estudiantes, la forma muchas veces es el fondo, entonces habrá que organizar, tener una estructura y decir, a ver, primero, toda mi delimitación de mi objeto de estudio. ¿Pero qué es todo eso? ¿Cómo voy respondiendo en el documento cada una de esas preguntas? ¿Cómo lo voy presentando? A ver, ¿qué estoy investigando? En tu caso ya sigues, vas a seguir con esa temática, ¿verdad? Pero ¿qué estás investigando? Política pública, incluso el título cambia, ahí la doctora tampoco me va a dejar mentir, pero el título, verás, el que tú nos compartes, le pusiste un subencabezado o un segundo título que es, más o menos es informar para informar a quién, ¿no? O a quiénes. Aquí nada más llega hasta la estigmatización de las personas refugiadas sirias e iraquíes en la prensa internacional escrita, pero tú le pones un subencabezado. ¿Sí? Hay otro título, pues. El título representa todo lo que hiciste. Y en esas categorías que vemos desde que empiezas a problematizar, ya estamos hablando del estigma. Ya hay todo un cuerpo teórico, o sea, otros y otras y otros ya dijeron sobre eso, ya nos ayudaron a explicar eso. A ver, ¿cómo agarramos estas apuestas intelectuales que nos sirven para este trabajo, ¿no? Tú utilizas esta categoría que me llama la atención sobre media política, ¿sí? ¿Cómo en el documento llegas a utilizar esa categoría? Otra vez, el ejercicio reflexivo. ¿Por qué esta categoría, no? Que precisamente viene de los Estados Unidos, ¿no? ¿A qué otras apuestas le estamos haciendo acá en Latinoamérica? ¿A qué otras apuestas le están haciendo aquí en México, incluso para cambiar esa lógica de pensar la política, ¿no?
porque si bien es cierto que lo que estás analizando precisamente tiene que ver con, y lo voy infiriendo a propósito de tu presentación, cómo la política utiliza los medios, ¿no? Pero los medios también van generando la política, ¿no? En esta dialéctica. Y precisamente el análisis que tú nos planteas con estos dos, vamos a llamar, fuentes de informativas, BBC y CNN, ¿cómo justificas, por un lado, esta categoría analítica, ¿no? ¿Y cómo es que justificas estas dos fuentes de información para el análisis, ¿no? Porque ahí seguimos todavía en cuanto a la estructura del documento, estamos todavía delimitando el qué. El qué no se puede delimitar si no tenemos claridad en esas categorías que nos ayudan a delimitar ese qué, ¿no? Porque tú sí hablas de estigma, ¿sí? Y hablas en tu trabajo, en el título, sí incluyes en la prensa internacional escrita, ¿no? Pero ¿cómo esto lo vas vinculando precisamente con tu maestría en política pública? ¿Cómo es que defines la política? ¿Cómo es que influye en la política esto? Porque para llegar a tus conclusiones hablas del estereotipo, del estigma, de la deshumanización, ¿no? Pero ¿cómo creas ese puente entre la prensa, ¿no? Que es utilizada con fines políticos, con fines de espectáculo, ¿no? Pero también la contraparte, ¿no? O sea, ¿cómo es que también la prensa, dentro de tus conclusiones, por ahí, no sé si lo tengas claro, también va orientando, ¿no? Este tipo de ejercicios o vamos a llamarlo así como de demandas de la actuación humanitaria, ¿no? Y ahí está otra categoría. Cuando hablamos, incluso lo platicabas también, doctora, cuando ahora mismo, pues, este genocidio que de alguna forma estamos presenciando todas, todos y todes del pueblo palestino, no se está solamente aniquilando un pueblo, pues, se está aniquilando todo un territorio y todo ese territorio implica otros seres vivos, ¿no? Pero también implica aspectos de cultura, pero también implica aspectos económicos. Entonces, cuando hablamos de la actuación humanitaria como emergencia, bueno, ¿a qué le estás apostando otra vez más? O sea, perdón mi redundancia. Estas categorías que utilizamos hay que tener mucho cuidado porque, bueno, voy a retomar el pensamiento de Audre Lorde, que es feminista, ¿no? Que era feminista, una intelectual feminista norteamericana, lesbiana, poeta, que dice, bueno, no utilizarás las herramientas del amo para derribarlo, ¿no? Pero ¿cómo sí las estamos utilizando, ¿no? ¿Cómo sí podemos generar esa coyuntura a partir incluso de un documento, de un análisis tan cuidadoso que tú nos haces, sí, que nos compartes ahora, para tener ahí otra vez, ¿no? Incidencia, para poder provocar, para poder alertar sobre esta función de las agencias que informan? Porque yo, aun cuando lo tuyo es como muy descriptivo, yo infiero que no solamente es descriptivo, ¿no? Sino que es analítico, crítico, otra vez desde una reflexividad que tú tienes, Jocelyn, sobre estas categorías que utilizas. El estigma, el estereotipo, la deshumanización, la violencia, ¿sí? Incluso, no la mencionaste, pero hablaste de un gran problema estructural, histórico, ¿no? Que es el imperialismo, ¿no? Entonces, ahí lo tienes, ya tienes todos los elementos, nada más y en esa estructura ir colocando, ¿no? Para finalmente, y con esto trataría de cerrar, llegar al método. Sí, fíjate que lo mencionaste, le tomé una captura de pantalla, pero si la quito para verla, ya no me voy a ver, ¿no? Pero le tomé una capturita, a ver, ¿me siguen escuchando? Nada más para no decir
algo que no dijiste. Me gustó mucho la propuesta ad hoc a propósito que tú haces, de la metodología. Pero fíjate, me llama mucho la atención una de las preguntas que te haces. ¿Qué tanto BBC y CNN, mediante sus notas periodísticas textuales publicadas en 2025, ahí debe haber un error de dedo, porque era 2015, pero en tu presentación colocaste 2025, informan sobre los dos flujos de personas refugiadas? Sí, otra vez, ¿qué tanto? ¿Qué tanto lo hacen? ¿Cómo te podrías plantear de otra manera esta relación, ¿no? Esta relación a propósito de lo que tú quieres lograr, ¿no? De lo que tú quieres lograr, que es analizar de manera crítica estas dos fuentes informativas, ¿no? Sobre personas refugiadas. A mí el que tanto me parece que no da. Podrías incluso este verbo llevarlo a otro nivel, ¿no? Explicar, ¿no? Porque a mí me parece que llegas a eso, o si no te quieres comprometer con explicar, a lo mejor o quizá caracterizar, explorar, ¿no? Y en última instancia, sí explicar, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento de la información? Ahí, por ejemplo, ahí podría ser una respuesta como muy dicotómica. Yo también te invitaría para que ese verbo incluso le coloques un verbo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en el tratamiento de la información? Es un ejemplo. Y nada más le tomé captura para dártelo ahorita en la retro, ¿no? Porque te digo, eso no está en tu resumen, pero es muy rica tu presentación. Y también el último objetivo, que ya no lo alcanzo a ver porque estoy en el celular, también te preguntas, ¿alguna población refugiada tiene más cobertura que la otra? ¿Sí? Quizá a lo mejor esto, ¿no? Describir, ¿sí? Esta población, ahí colocarle un verbo, sí, comparar, ahí habrá que pensarla, ¿no? Comprender cuáles son los aspectos que pudieran estar ahí orientando la cobertura entre una y otra población refugiada, ¿no? Sí, los objetivos, sí te sugiero entonces que reflexiones sobre estos verbos que te pueden ayudar precisamente para delimitar tu objeto de estudio, y que a su vez estos objetivos, ya no encuentro la pantallita donde estamos, estos objetivos nos van orientando el diseño metodológico. O sea, yo aquí en una columna tengo mis objetivos y en esta esta construcción de esta matriz que elaboraste, que me parece también muy rica y la veo muy chiquitita desde la pantalla, pues, pero que vas analizando, mira, desde tal año, tienes una muestra de 192, ahí vas describiendo todo ese método, ¿no? Así le pones análisis de las notas como estaban escritas en inglés, ¿no? Entonces tienes 192. Bueno, entonces, ¿cómo vas cuidando la coherencia entre el objetivo específico? La fuente de información son estas 192 notas y estas subcategorías que tú organizas muy bien en esa matriz y dices, mira, lo voy a estar observando. Esto es lo que se observa en cada una de las notas, ¿no? Yo insisto, también me atrapaste mucho con tu trabajo, felicidades por eso, ya es cuestión de regresar y sí darle esa estructura, y con muchísimo gusto, pues aquí seguiré para escuchar a la doctora, y me pongo a tus órdenes, con tu directora de tesis, director, codirectores, no sé, para poder acompañar en dado caso que se requiera. Muchísimas gracias, doctora. Creo que Jocelyn se va a ir con muchísimas reflexiones, con todas tus aportaciones, de verdad, muy, muy importantes. Y yo voy a poner, a ver, te voy a preguntar primero, Jocelyn, ¿ya terminaste tu investigación? Sí, doctora. Sí, ya está terminada. Voy a preguntarte también otra cosa. Aquí en la maestría o en las maestrías nos están pidiendo que lleguemos a la Ciudad de México. ¿Cómo han estado pensando ustedes en trabajar este tema para que tu proyecto entre en la política pública
en Ciudad de México. ¿Han pensado en esto con tu director de tesis o directora de tesis? Es una pregunta que me hicieron incluso cuando ingresé a la maestría y creo firmemente que justo estas dos casas informativas son como entes que también se reproducen en los medios locales y me parece también importante que este mismo análisis de discurso se haga respecto a lo que los propios gobiernos publican, ¿no? O sea, hay casas informativas, decía, y eso es conflictivo, eso es muy conflictivo porque podrían estar reproduciendo discursos que no necesariamente tendría que estar reproduciendo un gobierno, y en específico una Ciudad de México que se autoconsidera pues, acogedora de personas migrantes y refugiadas, en lo teórico, claro. Entonces, creo que eso es, o iría por ahí la reflexión. Muy bien. Sí, lo comento justamente para, bueno, ya tienes terminado, ver cómo podemos contribuir, apoyarte en ese sentido, ¿no? Y mirar que esto que tú estás revisando como BBC y CNN, al final, como dices, es un mundo globalizado, de alguna manera, la política y los medios de comunicación van muy relacionados, y nos marcan pautas tanto culturales como líneas de cómo va el derecho internacional, ¿no? Frente a conflictos armados, qué posicionamientos se asumen ante los refugiados, ante los desplazados, ante la gente ante los conflictos armados, ¿no? Y el derecho internacional. Creo que por ahí deberías de ir como considerando guiar un poquito, porque bueno, eso es algo que sí nos están pidiendo, y lo digo y a mí que tengo dirijo tesis de otros estados, y dicen, ¿y cómo le van a hacer con la Ciudad de México? ¿No? ¿Y ahora cómo? Bueno, pues entonces creo que por ahí será muy importante que tú fueras pensando cómo justificar también esta visión, ¿no? De decir, mire, es global, hay derecho internacional, hay posicionamientos claros de la política exterior de México, y bueno, por supuesto, nuestro vecino, nuestro país, Estados Unidos como nuestro vecino de frontera, y además que regula mucho de las tomas de decisiones en México, bueno, pues está haciendo este tipo de uso, esta utilización de los medios de comunicación, de la propaganda política, de las noticias, aparentemente, porque además de todo, no son propaganda como tal, sino que utilizan a estas agencias de noticias para decir ciertas o marcar ciertos líneas editoriales, ¿no? Entonces creo que sería como muy importante que fueras dándole un cuerpo, por lo menos a nivel de introducción o en las conclusiones, para tu proyecto, y justo para que no haya este problema o te vayan haciendo, ¿no? Coincido con la doctora en ubicar bien tu marco teórico. Me gustaría mucho conocer tu marco teórico. No lo conocemos como tal, el marco teórico. Creo que a nivel metodológico es bien interesante tu propuesta de diseño, de cómo fuiste construyendo, incluso como verificando en las notas, que analizaste, bueno, encabezados, quizá intensidad, el uso de adjetivos. Sería como muy interesante revisar esta metodología. Me parece que a nivel metodológico es muy interesante tu diseño, y puede ser una propuesta que podría buscarse, como bien lo dices, hacia otros espacios, ¿no? En la misma México. Pero también, bueno, ahorita el caso de Gaza y el fin de la humanidad, como muchos pensamos, en el sentido de la falta de derecho internacional, porque se transforma el mundo, ¿no? Eso creo que también merece una reflexión de tu parte en tu investigación, aunque sea a nivel de conclusiones, en las conclusiones, conclusiones finales, de ver cómo un conflicto armado, un conflicto de esta gente, es difundido y propagado a nivel internacional, y por estas dos mismas cadenas que tú lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué se dice, qué no se dice? Cómo se cuestiona a la gente que apoya a los palestinos y se les dice que son antisemitas y que son, que merecerían morirse, ¿no? Los antisemitas. Y por otro lado,
se les da la legítima defensa al pueblo de Israel por bombardear campamentos de refugiados. Digo porque es justamente el tema que tú estás revisando con Siria, con Irak a nivel mediático, pero la realidad nos está llevando a que es muy fácil identificar videos, testimonios, incluso te digo, estas dos, tanto CNN como BBC, hay muy seguramente por ahí de esas notas, ¿no? Que te pueden como confirmar una vez más cómo se racializa a las poblaciones árabes, ¿no? Cómo se les deshumaniza, cómo se les criminaliza, estigmatiza, pero sí también creo que es muy importante que a nivel teórico, y sería muy importante que tú revisaras estos conceptos teóricamente, ¿no? ¿A qué te refieres con racialización? ¿A qué te refieres con estigmatización? Supongo que lo tienes, pero sí, no lo sabemos, ¿no? Porque nada, dimos un resumen, ahorita un poquito con tu presentación, creo que es muy importante porque, bueno, por ejemplo, deshumanización está Franz Fanon, quien hace este trabajo con la población negra, de cómo se racializa un cuerpo, cómo se deshumaniza y cómo se utiliza esto para estigmatizar. Y ahorita el Estado sionista, igual, hay como muchos estudios en torno a Palestina, donde se está viendo cómo primero hay que quitarles la historia a los palestinos, hay que ponerles un número, hay que deshumanizarlos para que la gente diga, ay, son animales, ¿no? O sea, no pasa nada que los matemos, que bombardeemos hospitales, que bombardeemos refugios, que bombardeemos y matemos miles de niños y jóvenes. Es porque están realmente racializados y porque es un pensamiento totalmente, pues de limpieza étnica, un pensamiento colonizador que está presente en estos medios que tú estás analizando y que es evidente, bueno, con esto que tú estás haciendo. Como bien lo dice la doctora Emilia, tú aparentemente es como muy descriptivo, muy riguroso, desde la parte muy de comunicación, de análisis de texto, ¿no? O de contexto, o el hipertexto, lo que tiene que ver con las imágenes de las notas informativas, pero la realidad es que puede llegar a mucha profundidad, ¿no? Puede llevar a muchísima más reflexión y que no te digo que lo hagas en este momento con tu maestría, puede ser una de las líneas posteriores, ¿no? Darle línea hacia otro, hacia tu doctorado y decir, pues ahora voy a analizar el caso Palestina, ¿no? Y voy a entrarle cómo la propaganda ha sido utilizada y cómo se estigmatiza y cómo se racializa también ya ahora a los a los que pedimos alto al fuego, ¿no? O sea, también estamos siendo estigmatizados ya, como antisemitas, yo me asumo, ¿no? Como parte de los que creemos que hay que exigir el alto al fuego. Entonces, por ahí, bueno, pues muchas felicidades, Jocelyn. Ya había tenido la oportunidad de trabajar contigo en una UCA, me da mucho gusto, veo el avance significativo, me gusta mucho lo que nos presentaste. Lástima, y creo que sí es importante que nosotros empecemos a pedir que los resúmenes que nos mandan tengan una estructura un poquito más clara para identificar cuando uno de sus trabajos, porque no es lo mismo venir a darles comentarios a proyectos que están iniciando, a proyecto, hasta donde podemos decir, bueno, cambia el objetivo y chécate tus líneas de investigación y tus ejes, a un trabajo terminado en el que más bien nos queda solamente como decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son tus resultados y en qué podemos apoyarte ya con la última, para afinar la parte última de tu trabajo terminal, ¿no? Pero felicidades, Jocelyn, me gustó muchísimo también tu presentación. No sé si quieres comentar Muchas algo. gracias, Ya doctora. nosotros no llegó Claudia, entonces ya estamos casi por terminar nuestra mesa. Por eso dejé que platicara, por eso dejé que la doctora nos diera todas sus comentarios, ¿no? Que también Abel y Lorena también pudieran como sentirse en confianza de poder platicar un poquito más, porque bueno, pero fue de verdad, los felicito muchísimo a los compañeros que prestaron su trabajo, son trabajos terminales muy valiosos, que ojalá podamos generar después algunos coloquios, congresos, donde se puedan presentar la riqueza de estos trabajos, con bueno, con más tiempo, ¿verdad? Y que podamos organizar esto. Doctora Emilia, no sé si quiera comentarles algo antes de
empezar a cerrar la mesa. Sí, cómo no. Pues muchas gracias Lorena, Abel, Jocelyn, Angélica. Esta experiencia siempre es bien rica. Fíjate, bueno, yo algo que sí les digo a mis estudiantes y lo comparto, les digo, aprendemos como a diseñar el protocolo y decimos, ya tenemos nuestro protocolo y después caminamos, hacemos todo el camino. Y desde luego, pues ese protocolo era precisamente como un planteamiento muy general. Cuando ya estamos en el proceso, incluso terminado, regresamos a redondear, ¿no? A todavía delimitar el trabajo. Como yo vi las dos presentaciones, ya están concluidas, pues nada más, ahora sí que con quien les esté acompañando, ¿no? En la dirección de su tesis, seguramente les va a dar algunos elementos para regresar y que tenga toda esta consistencia, ¿no? De el objeto de estudio, toda esa consistencia entre lo que me pregunto con mis objetivos, con el diseño metodológico, con el marco teórico, o sea, todo va de la manita. Si no hay consistencia, algo no checa, pues digo, oye, estoy hablando de invasión estadounidense, que es algo que retomé de tu presentación. Bueno, estamos hablando de la continuidad de la colonización, ¿no? En otros pueblos, en otros territorios. Entonces habrá que tener claridad con los elementos, porque por ahí yo me iría, ¿no? Con todas estas categorías de colonialidad, pero tú sabrás cuáles son esas categorías y ahí las tienes, ¿no? Violencia, estigma, estereotipo, refugio, esta media política, ¿no? Política pública, derecho internacional. Entonces, nada más tener como esa consistencia, ¿no? Es de lo que nos preguntamos y el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y después, bueno, en quién nos basamos y cómo concluimos. Esa sería mi aportación, ¿no? Decirles que quedo a la orden, sinceramente, ahí ya tenemos los correitos y seguimos platicando, alguna observación, algo que podamos colaborar, con todo gusto. Su audio, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y Sí. vamos a llamarles. Por ahí hay una posibilidad de organizar un observatorio en criminología, pero por la paz, por la memoria, por la verdad, la justicia. Entonces, y no tendría por qué andar diciendo esto en este coloquio todavía, pero la realidad es que justamente con tesis como las que nos están presentando, con trabajos tan valiosos como los que nos presentan, creo que vamos a invitar también a nuestros estudiantes a participar en estos procesos, ¿no? Y a construir datos y a generar líneas de investigación también para contribuir, como bien lo dijo, en caminos de justicia, de verdad, más humanos y con más esperanza también para los que vienen. Entonces, pues muchísimas gracias, un placer compartir con usted este espacio, estoy muy feliz, no lo esperaba como tal. Sí, no, qué alegría, seguimos en la conversa, como dicen. Claro que sí. Sí. Y bueno, compañeros, muchísimas gracias, agradecemos la presentación a los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos, académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento, buenas noches. Otro modo de ser no libre, otro modo de ser. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Sí. Bueno, compañeros, está entrando Claudia. No sé si le daríamos unos minutitos para que presente. Sí, cómo no, por mí no hay problema, ¿eh? O sea, no hay problema. Ahí, era la que le tocaba presentar, ¿verdad? Al principio. Sí. Sí, ahí usted monitorea el tiempo, doctora. Sí, solamente vamos a darle sus 10 minutos, porque está entrando en el punto. A ver, Claudia. No, parece que no entró, ¿verdad? Claudia, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Perdón, es que no había podido entrar, estaba en otra mesa. Bueno, ¿me oye? Okay, bueno. Sí, te escuchamos, Claudia. Sí. Hola, buenas tardes. No sé, ¿me toca a mí?
Sí, te tocaba a las 4 de la tarde. Es que había tenido problemas con la conectividad, está lloviendo muy fuerte y casi no tengo internet. Muy bien. Te vamos a dar los 10 minutos porque justo ya estaba terminando la mesa. Pero Ok. ya que entraste, te damos 10 minutitos para que presentes y damos 10 minutos a la doctora Emilia y bueno, yo que haré algunos comentarios. Ok, Pero sí gracias. te pediré que seas muy disciplinada con los 10 minutos, por favorcito. Sí, Muchas gracias, Claudia. gracias. Adelante, presenta. Voy de un momentito, por favor. Ay, no sé cómo. No me deja. No puedo abrir la cámara. No puedo. Estoy intentando abrir la cámara, pero no me deja. Voy. No, no puedo. ¿Pueden Adelante. ver? Ya se ve tu proyecto. Sí. Voy. No puedo abrir la cámara, no me está dejando. No te preocupes, Claudia, sí está bien. Ok. Entonces, empiezas a presentar. Yo te presento, vamos a continuar con Claudia Verónica Novales Meneses, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Disminución de Violencia de Género enfocado en redes sociales. Adelante, Claudia. Ok, gracias. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero realmente tenía muchos problemas con internet. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, sí se ve. Ok, bueno, mi tema es disminución de violencia de género enfocado en redes sociales. Este tema me gustó y me llamó la atención debido a que a partir de la pandemia fue un caldo de cultivo el cual empezó a tener problemas debido a que la mayor parte de la gente, de los niños, de las mujeres, se encontraban todo el tiempo conectados en internet. Entonces, este problema se empezó a tener mucho más auge de cultivo enfocado precisamente en las niñas de 12 a 17 años que sufren lo que es el grooming. Bueno, el problema que quiero analizar es el aumento de feminicidios a través de redes sociales. Esto se conoce, bueno, tenemos muchos problemas ante redes sociales que, como dicen, si no se ve, no se toca, no se juzga. Desafortunadamente, ya hay nuevas formas de tener y acercarse a las mujeres para hacerles daño, y uno de esos es el grooming, donde busca el acoso y el abuso hacia las niñas, niños, pero específicamente niñas y mujeres que se han venido popularizando con el auge de las TI. Bueno, aparte de esto, se maneja mucho de que si no es tangible, entonces no es real y tiende a ser poco objetivo. Se busca que sea entre un rango entre 12 y 17 años. Esto es porque son niñas que van entrando precisamente a lo que son las redes sociales, a que es muy fácil ganarse su confianza mediante yo te quiero, eres mi amigo, y esto se va haciendo como un maltrato mediante canales de comunicación. Sabemos que el internet ha sido de gran ayuda, pero hoy en día podemos encontrar que hay nuevas formas de extorsionar y de acercarse a las mujeres. En este trabajo queremos recopilar información de investigaciones que demuestran con estadística cómo ha aumentado la violencia de mujer en redes sociales. En estadísticas lo pudimos ver en el 2020 y 2021. Se vio que en INEGI, sobre todo en las niñas que tienen a partir de 12 años, ha habido un auge muy grande de crecimiento en cuestión de acosamiento directamente por redes sociales.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a checar? Las palabras claves es violencia de género, redes sociales, las TIC y el grooming. La violencia de género sabemos que no es algo de hoy en día, sucede desafortunadamente en todos los países, pero últimamente lo hemos visto como en México ha crecido mucho y eso lo vemos en todas las edades, ¿no? Entonces lo vemos desde dos apartados, que es el machismo y la falta de lo que son legislación y que la gente tenga concientización de realmente lo que está pasando, porque muchas veces vas al MP o vas a hacer una denuncia o vas a donde se te ocurra o tenga la confianza de ir y resulta que te dicen se fue con el novio, ay, seguramente ella se lo buscó por andar vestida así, o ese tipo de estereotipos que debemos hacer cambiar precisamente para que podamos tener una forma diferente y un problema diferente y podemos darle soluciones. Bueno, ahora les voy a presentar, sería violencia de género. Lo vamos a poner como desigualdades y discriminación, que son los factores que lo marcan, empezando también por el machismo. Aquí mucho hace la diferencia entre los feminicidios. Podemos marcar lo que es la falta de marcos jurídicos, tanto estatales como federales, la falta de instalaciones y equipo donde realmente estén preparados para dar una terapia, una plática, lo que es el personal insuficiente y el presupuesto que realmente no ha sido dado las circunstancias que se presenta. Aquí en acoso femenino pues tenemos de todo tipo de violencia, lo que es una violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica. Hay veces en que dicen, si no te pega, pues no pasa tu violencia, pero una violencia no nada más son golpes, es todo el tipo de lo que rodea y lo que hace que un ámbito también llegue a la violencia y muchas veces a los feminicidios. Como lo comentaba, ahora hay nuevas formas, estas nuevas formas, su principal objeto es mediante las tecnologías de información, que estas se van a basar mediante la computadora, que es ya estamos en la era digital y pues la mayoría ya ocupa ahora una computadora o un celular. Y es ahí donde empieza el ciberacoso, las redes sociales y el caso específico que es el grooming. El grooming que es donde alguien del otro lado de la pantalla se está haciendo pasar por tu amigo, por tu confidente, por el que te entiende cuando tus papás te regañan, cuando tus amigos no te entienden, cuando tienes la idea de que eres fea, de que eres tonta, de que no sabes hacer nada, y alguien del otro lado se empieza a ganar tu confianza diciéndote todo lo contrario, dándote mensajes de amor, diciéndote que te quiere, es un proceso largo, pero esto provoca que en un momento determinado uno como mujer, como niña, llegue a caer al momento de que llegas a hacer una cita con ellos de tanta confianza que tienes y es ahí donde hay secuestros y después de eso pasa al feminicidio. Bueno, la justificación es porque la masificación de estas nuevas tecnologías, ahora encontramos un tipo de violencia contra las mujeres y ese es el ejercicio a través de nuevas tecnologías de comunicación. Debido a la inmediatez que tienen las publicaciones en redes sociales, este tipo de violencia es la que a futuro puede causar mayores secuelas en las mujeres. Es tan letal que en aquellas que sufren este tipo de violencia pueden llegar a padecer trastornos emocionales o incluso costarles la vida. Lo que estamos manejando específicamente son las redes sociales que exponen de manera directa la personalidad en todo el mundo, por ende se descalifica, se critica, se chantajea, lo que son efectos directos contra las mujeres. Y también cabe resaltar que por estos medios se justifica y se normaliza el maltrato hacia la mujer imponiendo estereotipos, poniéndolas en una desventaja, sumisión o como objeto. Estamos en un incremento de la violencia de género, en especial en las mujeres. Según la Organización Mundial de Salud, el maltrato psicológico al que se está exponiendo es una principal causa de las muertes de las mujeres entre 17 a 35 años, porque ahí empieza todo, empieza lo que es el abuso contra la integridad física, el chantaje, las fotos, las amenazas, y pues ha llegado a casos extremos de lo que es la muerte. El marco jurídico que tenemos específicamente es, hay muchos, pero los que quise poner como prioritarios es lo que es la Convención de 1979, que es realizada en toda la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es Convención de Vela-Do de 1994, la Declaración de Berlín, la Cuarta Conferencia sobre Mujer de 1995, y pues debemos hacer notar que hoy en México hace falta una legislación tanto federal como estatal, donde todos homologuen y realmente le den el peso necesario a lo que son ya los nuevos delitos cibernéticos, porque realmente algo que ya vaya enfocado a lo que es el grooming, hasta este momento pues no ha sido como directamente supervisado o que le estén dando la importancia del crecimiento que tiene este sector. Bueno, hay faltantes importantes, necesitamos mayor legislación en materia de ciberseguridad. El Código Penal establece cuáles son las penas de cada una de las violencias y se castigan a nivel de cárcel, pero la ausencia de una legislación que contemple este delito se puede estar presentando sin fronteras. Lo que es el Poder Legislativo ha trabajado sobre la ley de ciberseguridad, pero en incidentes cibernéticos, ya que hoy solamente a través de INEGI es como podemos conocer estadísticas. Y esas son estadísticas del 2000, la última que encontré fue la del 2021, del 2022 para acá no hemos tenido como eso, y yo lo puedo comentar, como parte de, yo trabajo en INEGI, y la verdad es que no hemos visto como ese factor que haga el cambio, donde también hagamos un énfasis a lo que son las redes sociales. Siempre nos enfocamos a algo de que si se ve, se toca, se legisla, se le hace lo que es un régimen, pero si no es tangible, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, mi hipótesis es a manera de que a mayor educación habrá menor forma de lo que son episodios del grooming. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de mi instancia es de que a través de lo que son talleres, mi intención es llevar talleres a lo que son pilares, si es posible, escuelas de educación secundaria, donde obviamente los padres nos autoricen, tanto darles un taller a lo que son los padres e informarles, porque muchas veces no tienen conocimiento de qué es lo que ven sus hijos, qué es lo que hacen, cómo llevan una computadora. Es muy fácil el conéctate a internet y haz todo, pero muchas veces ellos no saben cómo es el mundo atrás de una computadora y todo lo que puedes ver. Entonces la intención es que se haga talleres a través de padres y a través de niños, a través de los padres, es de que se les dé la información correspondiente a medidas de seguridad preventivas, donde se les informe qué se hace, qué pasa, cómo puedes hacer bloqueos, cómo puedes checar todo lo que día a día hace tu hijo, y a los niños también que vean la verdadera forma de cómo es el grooming. Mi intención era como hacer un tipo taller de obra de teatro, donde alguien esté atrás de una computadora y la otra persona que se vea, que es cómo llegan, cómo buscan su confianza, cómo buscan romper el hielo. No es un proceso corto, no es un proceso fácil, pero que vean la manera de cómo llegan y cómo después lo reproducen en cada uno de los niños o niñas que están ahí. Entonces, esa es la intención. La hipótesis es de que a mayor investigación y educación, podremos disminuir bastante lo que sería el acoso por grooming, ya que los niños como los padres darían un resultado porque estaríamos hablando de que los padres estarían informados y los niños también. Entonces podrían hacer un clic en el cual podríamos ver una pequeña disminución. Bueno, en grooming estamos hablando de que lo básico que hacen es producir imágenes, videos sexuales para distribuirlos entre pederastas, redes de trata, de abuso sexual a menores, acosar, explotar sexualmente o prostituir a los menores, contactar en personas con niños, adolescentes, abusar sexualmente de ellos. El objetivo general es determinar la incidencia en las redes sociales en el maltrato a las mujeres y niñas, específicamente en el rango entre 12 y 17 años, con un enfoque de feminicidios y violencia de géneros. Los objetivos específicos es identificar los tipos de maltratos que están generando
por medio de redes sociales hacia las mujeres, determinar consecuencias generadas por el maltrato a través de redes sociales, establecer mecanismos para prevenir ser víctima de maltrato en redes sociales, apoyar a la disminución de víctimas de grooming y evitar casos de feminicidios por este medio. Ahora, la metodología desarrollada en esta investigación comprenderá las siguientes etapas, que es integración de investigación, diseño de la agenda de trabajo, elaboración de indicadores e instrumento de investigación, compilación de información documental y de campo a través de visitas a centros de información especializados de temas de género, sistematización de los datos, análisis de la información. Y el problema que queremos tratar se enfoca directamente en lo que es políticas públicas y Estado, con líneas de investigación de género, derechos humanos, discriminación, racismo. Se utilizarán los nodos de formación curricular y básica de la formación investigativa. Y bueno, el tipo de taller que queremos es que haga que se reproduzca, que este taller, encontrando un éxito, podamos hacer lo que se reproduzca, ya no nada más en una escuela, en un pilar o en la alcaldía donde se presenta más este tipo de enfoque, sino que este proyecto se implemente haciendo un roleplay donde enfoquemos a implementar el grooming en las escuelas y los padres que estén enterados qué se hace, qué se deja de hacer, con el fin de que los niños puedan ganar la confianza tanto de sus padres como de nosotros cuando les digamos lo que es el grooming con el taller del pre-roll, y con esto hacer que se extienda, extenderlo a lo que sería organizaciones de mujeres, a lo que sería más pilares, y tratar de que esto se reproduzca para que entre más información puedan tener ellos más forma de defenderse. Bueno, dentro de las configuraciones que queremos mantener y darles a conocer es el cambiar las configuraciones de privacidad, elegir las cuentas solo o amigo privado, bloquear y eliminar contactos, mantener tus detalles personales en privado, lo que es tomar prueba de capturas o mensajes del acosador, que sepan cuando un acosador te está llegando, cómo debes de defenderte ante ello. En algún momento si hay bullying o algo por el estilo, saber qué está haciendo tipo de ese bullying y qué tipo de acoso estás siendo en ese momento usado. Y pues al final se dará a conocer cómo nos acercamos a ellos con el objetivo de que identifiquen, puedan ser vulnerables ante estas personas que solo desean acercarse a ellos, y después en otras instalaciones de diversos planteles. Buscamos el desarrollo de soluciones y políticas dirigidas a las víctimas relacionadas con las tecnologías, gracias a la investigación y a la incidencia de mujeres líderes y organizaciones por los derechos de las mujeres. Buscamos que las mujeres y las niñas que estén liderando campañas para movilizar a los usuarios puedan crear una cultura en línea que no tolere un comportamiento en línea perjudicial y violento para las mujeres y las niñas, que se hagan redes en lo que es Facebook, en las principales líneas de redes sociales, y que con esto podamos hacer un crecimiento y una expansión de que vean cómo se están utilizando día a día este tipo de acosamientos. Y pues también la manera de buscar una capacitación institucional sustentable de las organizaciones por los derechos de las mujeres para abordar la violencia de género enfocada en redes sociales. Desafortunadamente, en la mayoría de las instituciones, la gente no tiene la capacidad o no les han dado los cursos pertinentes que deben de tener para poder abordar este tipo de situaciones. Y sobre todo, estamos hablando de la actualidad y de la generación Z, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo lo que es la capacitación de hace 10, 15 años o hasta de 5 años a lo que hoy deben de estar actualizadas y tener el enfoque de cómo se debe de tratar este tipo de delitos. Bueno, más que nada, también me gustaría comentar que... Bueno. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, ya se te acabó el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Deja un poquito más, ¿eh? Bueno, pero muchísimas gracias. Doctora Emilia, por favor. Sí, cómo no, un segundito.
Lista, ahora sí. Sí, mira, interesante nada más que... Aquí está, Claudia, aquí tengo tu documento. Claudia Verónica. Trataré de ser breve, pero mira, me parece que coincide ahí con las observaciones que he estado compartiendo con quienes presentaron ya, Jocelyn, Abel y Lorena. La estructura es muy importante. Fíjate, cuando vamos a presentar, o sea, a mí también me da miedo luego presentar ante un público. Entonces, yo sí les recomiendo que tengan a la mano como la estructura de su trabajo de tesis, la estructura de la ruta, de su proceso formativo en la maestría. Por ejemplo, tú estás en segundo semestre, hace un momento comentaba la doctora, pero sí habrá que platicar con el mejor de los ánimos sobre problematizar. ¿Qué te estás preguntando? Me parece que todo lo que nos compartiste es muy valioso, son muchas notas que falta articular, ¿no? Que falta vincular, que falta darle ese orden que tú le vas a dar, no porque tenga un orden, sino en el lenguaje académico y de investigación, pues nos vamos como sistematizando, ¿no? El proceso. Primero, son dos cosas. Primero es el qué y el cómo, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? ¿Qué estás investigando? ¿Qué te estás preguntando? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cómo se definen esas categorías explícitas ahí en esa problemática? ¿Para qué? ¿No? Son esos objetivos. ¿Y por qué es relevante esto del grooming, ¿no? Yo desde el título ya me hace ruido cuando le ponen esto, pero son decisiones tuyas, ¿no? Mira, subí, iba hacia arriba, estoy ya en mi casa, pero subía precisamente para mostrarte este libro. Este librito ahora en febrero me lo compartió su autora, ¿sí? La doctora Luz María Garay Cruz, Mujeres y Saberes Digitales, las otras alfabetizaciones necesarias. Cuando estabas exponiendo y todas las ideas, que insisto, falta articular, falta tejer, ¿no? Ir tejiendo, me parece que vas para allá, o sea, a ver, están las infancias y las juventudes, las niñeces, las juventudes, siendo víctimas de muchas violencias estructurales, pero fíjate, llegas a un punto, ¿sí? Sí, te escucho. Sí. Muy bien, disculpa. Ajá. Llegas a un punto donde dices, oye, a ver, hay violencias en la vida cotidiana, en el día al día, a través de todas estas herramientas sociodigitales, de esta realidad sociodigital en la que estamos inmersas, a través del WhatsApp, a través del Facebook, del Instagram, del TikTok y más, ¿no? Hiperconectadas. Pero ahí se están manifestando también esas violencias, ¿no? Estas violencias digitales, esto que tú le llamas grooming, ¿no? Y bueno, para allá voy. A mí me interesa mucho tu trabajo. Todas estas ideas me parecen muy buenas. El asunto es que en el documento del resumen está estructurado como, a ver, ¿y cuáles son sus teorías en las que se soporta y cuáles son esta justificación de que es justificable, pues, pero otra vez lo digo, como irlo redactando de una forma, pues, en la que pueda tu interlocutor, tu interlocutora, ¿no? Comprender, en este caso nosotros que estamos aquí, ¿no? Entonces, tomé muchísimas notas y no me gustaría robarme mucho tiempo, pero yo sí te invito para ahorita que estás en segundo, como que regreses a estos aspectos básicos de, a ver, determino mi objeto de estudio, de todo esto que me interesa, porque hablabas de un taller, hablabas de obras de teatro, hablabas de lo que dice la literatura, ¿no? Sobre el papel fundamental de padres, madres, cuidadoras, tutores, tutoras del niño, de la niña, del niñe, ¿no? De la persona adolescente, entonces, de la persona joven. A ver, y como pareciera que son esas alfabetizaciones digitales, ¿no? Pareciera que va por ahí tu propuesta, pareciera que es un método
también sociocrítico, pareciera que son métodos más de participativos. Entonces habrá que ir colocándole como esa estructura, ¿no? Una vez que tengas claro qué estás, esta delimitación de tu problema, definir esas categorías, plantearte tu pregunta, plantearte tus objetivos, explicar, ¿no? Dar argumentos de por qué es importante, por qué es relevante, que lo es, sin duda. Todos estos números que decías sobre las violencias en el COVID, el uso del internet, cómo se amplió, o sea, nos estamos envueltas en otra realidad, ¿no? Sí, sin duda a propósito del COVID. Pero ¿cuáles teorías? ¿Cómo es tu diseño metodológico? Yo pienso que sería mucho más si tienes ese guión y lo vas organizando en tu documento en extenso, pero también en tu presentación. Yo hasta aquí me quedaría. No sé si me lo envió la colega digital, pero si lo encuentro, se lo hago llegar a la doctora. Ay, sí, por favor, muchas gracias. Y Sí. pues gracias por todo Sí. gracias por todo su apoyo y sus comentarios, en verdad son muy buenos. Y sí, me puede hacer o me puede mandar por mensaje el libro, muchas gracias. Sí, ok, no, muchas felicidades, porque está muy bien tu trabajo. Yo hasta aquí lo dejaría, doctora, para seguir escuchándoles. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Claudia, pues ya fue muy acelerado, ¿verdad? Pero creo que es importante que, como bien nos comenta también la doctora Emilia, empezar por tus objetivos, ¿no? De pronto así como que yo ya decía, ya se te está acabando el tiempo y el objetivo iba hasta el final, ¿no? No, va a empezar los objetivos. Ya nos habías dado todo tu panorama, ibas dando muchos, creo que es muy importante y es importante que lo hagamos a nivel discursivo cuando haces una presentación, pero porque también a nivel escrito tú lo tienes que ir construyendo, ¿no? Objetivos, el planteamiento del problema, los objetivos, hay mucho que tú ya sabes. Aquí la sugerencia muchas veces para los nuevos investigadores, pues es que no digas lo que sabes, sino que estés dispuesta a ir indagando, ¿no? A reflexionar, a construir, porque ya parece así como que ya está muy terminada tu investigación, ya tienes hasta el taller que viene siendo como el producto, entiendo yo, de qué voy a hacer para pues sensibilizar, para informar, para formar también a los estudiantes, a los niños, a las jóvenes, a los jóvenes, a las mamás, a los papás, a todos los cuidadores, y ya parece como que ya está muy afianzado este proyecto. Entonces, Andrea, yo no te preguntaría, más bien no podemos, no hay réplica en este momento aquí, pero quizá sí te dé algunas preguntas para que tú reflexionaras con tu director de tesis. Primer momento, el planteamiento del problema, como que creo que lo tienes muy claro, hay que darlo y hay que escribirlo con con el contexto, pues, tanto el político, el social, pero también, por supuesto, el contexto tecnológico, en el que están inmersos los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes, también, como y después de la pandemia es como muy fácil de pronto criticar a los adolescentes, a los jóvenes, y resulta con que la realidad nos obligó a nosotros a entrarles a las TICs, nos obligó a dejarlos con un celular, los obligó a encerrarnos, sobre todo a los en las ciudades, a encerrarlos en una casa, a que no tengan experiencias fuera de la casa, que no socialicen con la gente afuera por la inseguridad, por muchísimos contextos, y de pronto pues decimos, es que nada más se la pasa en el celular, es que nada más se la pasa, y es como muy fácil también de pronto caer en esa estigmatización para los jóvenes. Creo que es muy importante que tú reflexiones, o sea, que tu investigación también pueda problematizar esta situación, ¿no? La problematizar, el mirar a las chicas con las que tú vas a trabajar de 12 a 17 años como sujetos de derecho, porque de pronto parece como muy fácil decir, bueno, pues hay que decir al papá que les limite el tiempo de usar el celular, que les ponga bloqueos, que les meta candados, y ya con eso, ¿no? La realidad es que muchas veces estas chicas, como bien lo dijiste, hay como muchos causas o causantes hasta psicológicas, de aislamiento, de soledad, de no tener con quién platicar.
porque los papás estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que sean ellos críticos, que haya una posibilidad de reconocer que tienen derecho a decir no, que tienen derecho a cuidarse, que tienen derecho a cuidar a los otros, que tienen derecho a tener un espacio de reflexión? Hay una serie de situaciones que son muy complejas, pero que creo que es muy importante que tú lo problematices en tu planteamiento de problema. Posteriormente, bueno, los objetivos, decidir cuáles son los objetivos, y a mí me salta un poquito, y por eso estaba haciendo como este recorrido, la metodología que tú estás planteando, o estos talleres, o este teatro, o es parte de la investigación, o es el resultado y propuesta que va a salir después de la investigación. Creo que tendrías como que preguntarte esto. Si es parte de la investigación, a lo mejor sí, bueno, es que este taller va a ser como una especie de diagnóstico participativo con las personas, con las chicas, justo para que me den datos, voces, memorias, trayectorias, que tú puedas ir utilizando después en tu proyecto de investigación, ¿no? Si es por el contrario, es justamente un producto que va a generar tu proyecto de investigación, bueno, pues igualmente toda la investigación que recuperes, los análisis, la revisión documental de estos temas, pues te va a llevar a afinar mucho mejor un taller o una propuesta final de incidencia en política pública, de incidencia directamente en las escuelas, de incidencia en los pilares, de incidencia con la población con la que quieres trabajar. Entonces creo que ahí sí tendrías como que mirar qué es lo que estás pensando, porque creo que son dos momentos. Yo así lo entiendo, ¿no? Lo miro como que es el resultado y es el proyecto que va a futuro, o bien, te digo, son estrategias metodológicas para conseguir información que te permite afinar tu proyecto. Estás muy bien, yo creo, en este momento. Tienes el segundo semestre, está bien, tú te estás presentando unos avances de segundo semestre, pero creo que es importante que tú reflexiones todo esto, estas sugerencias que se te dieron con tu directora de tesis y tú misma, ¿no? Con tu trabajo hacia dónde va. Estas serían como mis recomendaciones. Les agradezco mucho a las dos y también gracias por darme la oportunidad de todavía presentarme. Y la verdad es que es muy bueno todo lo que ustedes me están comentando y sí, como que las líneas que ustedes me están diciendo ahorita, como que me dieron el camino que debo de seguir y creo que me va a ayudar mucho. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Qué bueno que pudiste entrar, aunque sea ya en la recta final de esta mesa para cumplir con tu coloquio. Y qué bueno que pudiste recibir también la retroalimentación de la doctora Emilia, que además está con la disposición de seguirnos apoyando en estas líneas, ¿no?, de investigación, para que nos sigamos acercando a ella. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí me despido nuevamente. Gracias, bonita tarde. Adiós, adiós. A todos. Cuídense muchísimo. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Hasta luego.